La energía ha sido una de las principales causas del progreso humano, pero también ha tenido contrapartidas muy relevantes en materia de seguridad, contaminación y cambio climático. Hoy necesitamos energía segura, asequible, sostenible y abundante. Y justamente muchas personas piensan solamente en la eólica y en la solar. ¿Y la energía nuclear? ¿Es que pone en riesgo la seguridad y la asequibilidad y la sostenibilidad de un país, de región o incluso del mundo? ¿O la hemos subestimado para tenerla como una gran aliada del energy mix de un país en concreto? ¿Es que los Simpson han tenido algo que ver en la percepción de cómo entendemos hoy en día la energía nuclear versus las renovables y viceversa? Hoy veremos cómo estas dos se complementan y también cuáles son sus diferencias, y de la mano de datos y no de percepción y de opiniones subjetivas, sino veremos qué dicen los científicos, qué hace el Parlamento Europeo, qué está haciendo las Naciones Unidas y qué están haciendo los otros países, además de, ahora sí, nuestra propia opinión, en mi caso, por la experiencia en haber trabajado en la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa y ver cómo la dimensión de la seguridad es tan relevante para una región entera, y también en Naciones Unidas de la mano de expertos climáticos. Hoy te lo contamos con una mirada optimista. La energía ha sido crucial para el desarrollo humano y actualmente es fundamental para resolver todos los retos de la humanidad, de forma directa o indirecta. Sin embargo, también presenta desventajas. Estas desventajas son muy notorias en materia de contaminación, en materia de seguridad y en materia medioambiental. En el vídeo de hoy no vamos a centrarnos tanto en materia de seguridad, ya que lo hemos tratado en vídeos anteriores, sino sobre todo el debate va a estar entre renovables versus nuclear, si es que realmente son rivales o pueden llegar a ser aliadas. Esto lo vamos a ver sobre todo desde la perspectiva medioambiental y de salud, y vamos a intentar entender que las contrapartidas de la producción de energía siempre van a existir. A eso se le llaman los trade-offs. Es por eso que ningún mix es perfecto, ni hay una fuente mágica de energía, un vector energético que solvente todos los problemas, al menos a día de hoy. Por lo tanto, vamos a ver cómo este mix tiene que balancearse bien, porque si no, uno puede poner en jaque la seguridad y otra vez la contaminación y el medio ambiente. La seguridad la veremos en otro momento si es que no se ha visto ya antes. Entonces, ¿cuáles son realmente las fuentes de energía más seguras y más limpias? Porque para valorar la salud de las personas, aquí estamos hablando de la seguridad en general que tienen la salud de las personas esa fuente de energía, igual que limpia en cuanto al medio ambiente para mitigar los peores efectos del cambio climático. Algo que está muy en debate, y vamos a ver también el rol tanto de las renovables como nuclear y en comparación también a otras fuentes de energía, en este caso de combustible fósil. Para ver este debate, esta comparativa, vamos a ver un gráfico de Our World in Data que justo desglosa cuáles son las energías más seguras y las más limpias en materia de medio ambiente. Este es un gráfico que divide la parte de la izquierda valorando la perspectiva de seguridad, por un lado de air pollution, de contaminación atmosférica que mata 7 millones de personas al año, y se le llama como un asesino silencioso porque tiene efectos muy malos para la salud, pero uno pues no tiene el accidente o no lo ve de forma directa. Y después también están los accidentes que se puedan dar, tanto de la extracción de la minería, como también de que una presa hidráulica o una central nuclear explote, etc. Y aquí también se computan los accidentes. Después en la derecha vemos las emisiones de gases de efecto invernadero, que esto indirectamente también mata a muchas personas, desgraciadamente, por los peores efectos que tiene el cambio climático. Y si vemos, y lo leemos ya y está, creo que es muy claro, es autoexplicativo el gráfico, es que el carbón, el petróleo y el gas natural, las tres primeras, son las menos seguras y las más sucias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces el debate quizás ya no es tanto si es nuclear o renovables, sino es que simplemente el combustible fósil es la absolutamente peor de todas en todos los sentidos, al menos estos dos, ¿no? Y vemos que incluso la nuclear es de las que emite menos, si no la que menos, emisiones de gas de efecto invernadero, y lo mismo con las muertes asociadas a la producción de su energía. Aquí vemos que las presas hidráulicas, de hecho, han tenido muchos más accidentes mortales, extraordinariamente terribles, que la nuclear. De hecho, la nuclear ha tenido 3 accidentes en toda su historia desde que se empezó a utilizar la fisión nuclear, razón por la que incluso está en como porcentaje de lo más bajo que hay, incluso por debajo de 2 de ellas, la hidráulica y la eólica. Y lo mismo en cuanto a las emisiones de gas de efecto invernadero. En contra de lo que se cree, no hay emisiones en la producción de energía. Fisión nuclear sí que las hay cuando uno construye la central, pero en su producción de energía
energía una vez construida son completamente irrisorias tal y como se ve. Podemos ver que ya desde esta perspectiva, nuclear y renovables ambas lo hacen muy bien, incluso nuclear está ligeramente por encima. Hay otro punto a favor, que es que la Liga de la Justicia del Cambio Climático, llamado IPCC, está muy a favor de las nucleares y las renovables, obviamente ambas. Esta Liga de la Justicia, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, se posiciona muy claramente en su informe justamente que saca para cómo llegar a delimitar al máximo el cambio climático, el famoso 1.5 degrees Celsius Report, que lo tendréis en el link de la descripción. Y aquí, tal y como podemos ver en estos dos párrafos extraídos del informe, es que leyendo en inglés, básicamente las características evidentes y el camino a seguir para delimitar, en este caso el 1,5 grados, en otras palabras, que no sobrepase un umbral terrorífico en materia de cambio climático, es que se necesita aumentar el porcentaje de energía de fuentes de carbono bajas, incluyendo renovables, nuclear y otras que podemos hablar en otros vídeos. Y lo mismo con la segunda, que es la evolución de que de cara a mitades de siglo, la energía nuclear y la renovable está en los caminos que hay que seguir para, en este caso, tener la gran mayoría de la electricidad viniendo de estas dos fuentes. Es decir, no es solo renovable y no es solo nuclear, sino que es ambas. Y esto lo dice el órgano de gobierno o el asesor más relevante a los países y el actor con mayor legitimidad en materia de cambio climático del mundo. Está claro, es muy explícito. Más no podría ser. No dice que una tendría que ser mucho más o mucha menos. No, dice ambas. Obviamente, dependiendo del contexto, será mayor uno o el otro. Pero son ambas y es muy explícito el IPCC. Entonces, ¿hay debate de energía nuclear versus renovables? Obviamente que todo país, toda región deberá considerar las contrapartidas energéticas de su propio energy mix. Y esto ocurre y debe ser así completamente. Pero no se tienen que priorizar otras formas de energía que sean contaminantes, perjudiciales y que también pongan en riesgo la seguridad energética del país. En este caso, los combustibles fósiles. La nuclear y las renovables deben ir de la mano, sobre todo para tener energía asequible, tener energía segura, sostenible y que no ponga en riesgo la salud de las personas tal y como hacen los combustibles fósiles. Incluso si entráramos en el debate concreto nuclear versus renovables, uno podría argumentar con mucha legitimidad que ciertas formas de energía renovable como la biomasa o las presas hidráulicas tienen un impacto medioambiental y de salud y de seguridad mayor que las nucleares. Por ejemplo, en las presas hidráulicas se desvían completamente ríos y también han tenido ciertas catástrofes de las que no se hablan tanto, quizás por los Simpson, como decíamos, pero que también han tenido un efecto perjudicial en la seguridad de las personas. Lo mismo con la biomasa. Con la biomasa también se considera talar árboles y cuando los talas convertirlos en biomasa. Y esos tienen efectos muy elevados para el medio ambiente. Algo que quizás tampoco se habla tanto. La energía nuclear, particularmente la nueva generación, es extraordinariamente segura, sostenible y escalable. Necesitamos esta energía nuclear, que además no emite emisiones relacionadas de CO2, para que podamos transicionarnos a esta carrera imparable. Pero que nos tenemos que poner las pilas porque no estamos haciendo bien los deberes. Y dejar de tener debates ridículos entre renovables y nuclear, sino el debate es combustible fósil versus renovable y nuclear. Y está claro que el renovable y la nuclear van de la mano y tienen que ganar este debate. Y lo vemos muy claramente como casos como los que han pasado en España, entre otros países, como también pasó en Alemania hace varios años y que actualmente incluso ya se están considerando nuevamente no dejar de cerrar centrales nucleares, porque esto sería una completa locura. Porque puede haber un debate muy legítimo entre abrir nuevas centrales nucleares o priorizar energía renovable. Y esto puede tener muchos puntos a favor y en contra, pero definitivamente cerrar plantas nucleares es un completo sinsentido, porque pone en jaque la seguridad del país, la salud de las personas, la asequibilidad de la energía para el consumidor final y para las empresas, y también la sostenibilidad medioambiental, que es tan y tan importante. No es de extrañar, por tanto, que a pesar que lo que hemos visto de la ciencia tenga una legitimidad muy elevada, pues que también los nuevos países estén implementando estas acciones de promover la energía
energía nuclear. Lo vemos, por ejemplo, con la Ley de Industria Neta Cero de la Unión Europea, donde el Parlamento Europeo votó a favor de incluir 17 tecnologías limpias, incluida la nuclear. O en Naciones Unidas, en la COP28, que más de 20 países hicieran un acuerdo de triplicar la energía nuclear, incluyendo Estados Unidos y Japón. No olvidemos que Japón estuvo completamente en contra de la energía nuclear y ha visto que era un perjuicio y una decisión tomada desde el miedo y desde la desinformación que ha puesto en jaque la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad de salud y medio ambiente del país. Pero vemos claramente cómo se está posicionando a favor, incluso Japón. Y creo que con este ejemplo lo deja todo muy claro. La energía nuclear también tiene sus contrapartidas, obviamente, incluyendo, por ejemplo, el radioactive waste, el residuo radioactivo. Y esto es notorio, pero también cabe decir que incluso las renovables tienen también residuos que ahora mismo no están planificando cómo gestionarlos. Y también, sobre todo, las de combustible fósil. Es mucho más fácil gestionar un residuo radioactivo pequeñito que lo puedes tocar, que las emisiones de efecto invernadero, que no las puedes recoger a no ser que sea una tecnología ultra mega avanzada y carísima, que lo haces consumiendo cualquier tipo de cosa y que tiene efectos a largo plazo y de manera indirecta. Bueno, es que yo firmo tener residuos radiactivos versus las emisiones de CO2, que son mucho más complejas y que crean un problema mucho más elevado, como es el cambio climático. Lo mismo también, obviamente, con la asequibilidad. Es cierto que es una contrapartida elevada, igual que otras fuentes de energía, pero en nuclear también, que el coste de construcción es muy elevado. En parte porque se ha desincentivado y se han puesto muchas trabas a esta industria, pero también porque tienen que innovar, es normal. A pesar de que el coste de producción de la energía y no de la central es muy barato, y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Y por último, el potencial riesgo de accidente, en este caso, tanto de terrorismo como de disuasión nuclear, como también de que la propia central pete. Y esto hay que considerarlo. Tiene sus contrapartidas. No es perfecta la energía nuclear, pero esto es una probabilidad muy baja. No se han dado casos de terrorismo nuclear. No hay un claro link entre lo que sería la producción de armas nucleares con las centrales nucleares de energía. Lo mismo se podría decir que el hierro te ayuda a construir un coche y también una bomba, aunque es un ejemplo muy simplista. Habría que verlo con un caso más específico en futuros vídeos. Y también los casos de seguridad de que la central pete ha ocurrido en casos que se cuentan con una mano en toda la historia de las centrales nucleares, en toda la humanidad, y ha habido casos muchos peores en todas las otras fuentes de energía. Hay que tener en consideración estas contrapartidas, definitivamente. No es una fuente perfecta, hay que mejorarla, pero hay que siempre verlo con la contrapartida, el coste de oportunidad, y ver las otras fuentes de energía, porque oye, también tienen sus problemas y la mayoría tienen muchos más que la nuclear. Nuclear versus renovables, ¿aliados o rivales? La energía limpia, segura, sostenible y asequible es uno de los grandes, mayores retos que tenemos como humanidad, y en parte ya lo estamos consiguiendo. Pero necesitamos que este debate deje de ser un sinsentido, porque los grandes villanos no es la nuclear o las renovables, sino los grandes villanos son los combustibles fósiles. No hay que demonizar necesariamente las empresas de combustible fósil, pero sí que hay que analizarlo de forma objetiva y no llevarnos por la opinática de ciertos prejuicios de los Simpson o de otras iniciativas que pueden haber a nivel político para tomar decisiones tan importantes como el establecer una política energética a largo plazo en un país y en una región en concreto. Toda energía, todo vector energético tiene sus contrapartidas y hay que asimilarlas y hay que balancearlas. No hay una fuente mágica perfecta. La nuclear no es aquí lo que nos va a salvar la vida en todos los sentidos, pero tampoco es un monstruo. Al contrario, es una herramienta muy útil para tener energía más asequible, más segura, más sostenible para la salud de las personas y sostenible para el medio ambiente, y para así acelerar la transición hacia la transición climática, que es tan importante. No tenemos tiempo, sobre todo, de debatir qué es mejor si una o la otra, sino necesitamos las dos, que vayan de la mano, y lo que necesitamos es acelerar al máximo la producción de ambas, de un conjunto de renovables y de nuclear, para que así podamos tener una sociedad más próspera, más justa, asequible, sostenible y, ¿qué te voy a decir yo? Y feliz, para dejarnos de debates que a veces son un sinsentido. ¿Y tú qué opinas de la energía nuclear? ¿Crees que deberíamos priorizarla más que las renovables por encima de nuclear, o absolutamente dejar la nuclear fuera del tablero y tener alguna otra solución en materia de energy mix de un país? Te leo en los comentarios, y como siempre decimos
dejamos aquí. Abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sobre todo, si te acabas suscribiendo al canal y si le das un like a este vídeo. Hasta la próxima aventura optimística.